8:35 de la mañana. Se ha hablado mucho sobre los gobernadores regionales estos últimos tiempos, pero creo que se ha hablado insuficientemente con los gobernadores regionales. Por eso hemos invitado al gobernador regional de las provincias de Lima, ingeniero Nelson Chuy. Buenos días. Y junto a él hemos invitado a dos especialistas que desde el sector privado no observan lo que está pasando con el plan para reconstruir con cambios todo lo que ha sido dañado por el clima en estos últimos tiempos. Ellos son el economista Daniel Córdoba, presidente ejecutivo de Invertir, y el abogado César Candela, quien es un experto en contrataciones del Estado, puesto que ha presidido la Oficina de Servicios y Contrataciones del Estado. Comenzamos con la autoridad electa, que es el señor Chuy. Díganos, por favor, cómo percibe usted este proyecto que se ha aprobado ayer y que da el marco normativo para que se reconstruya en las zonas afectadas, parte de las cuales son Lima, puesto que nos dice que más de la mitad de los distritos de la región provincia de Lima han sido aislados como consecuencia del agua. Bueno, primero agradecer la oportunidad de RPP y a ustedes en especial y a los amigos invitados. Bueno, efectivamente la región Lima es un caso especial en relación a las demás regiones del norte. En la región del norte el problema es reconstrucción, básicamente. En cambio, en la región Lima ha sido infraestructura dañada y básicamente vías de comunicación, canales, bocatomas, puentes que se pueden rehabilitar. O sea, para nosotros la rehabilitación va a ser un 90% posiblemente. En cambio, para el norte, la reconstrucción va a ser, y eso no va a ser en un año, va a ser por lo menos en 3 años o más. Entonces, son realidades diferentes. Efectivamente, como usted menciona, nosotros hemos tenido más de 80 distritos aislados. Afortunadamente, tuvimos el apoyo del Ejecutivo, hay que reconocerlo, que en este trabajo de la emergencia hemos trabajado de la mano con el Ejecutivo. A nosotros nos tocó 3 ministros. Dada la complejidad de la región Lima. En el norte estuvo el ministro de Economía, que abarcaba 6 provincias del norte, desde Canta hasta Barranca. Entonces ahí tuvimos un puente aéreo en Huacho y, por ejemplo, Cajatambo, que estaban aislados los 5 distritos, no podíamos llegar, incluso ni con helicópteros, porque el clima no nos permitía y la altitud también era problemática. Entonces logramos atender una parte, pero no atendimos a todos ni con puente aéreo. En el sur tuvimos la ministra del Ambiente, que se instaló en Punta Hermosa, para atender parte de Lima Sur y básicamente, digamos, las regiones, 3 provincias de la región Lima, Guarochirí, Yauyos y Cañete. Ambos hicimos un trabajo bastante efectivo en cuanto a helicópteros. Ella tenía un pool de helicópteros y nosotros coordinábamos, y también se hizo un buen trabajo. En la zona centro estuvo el ministro de Energía y Minas, que era básicamente para ver toda la carretera central. Entonces tuvimos 3 ministros coordinando permanentemente, pero aquí también hubo un trabajo muy articulado con el Ejército, la Policía Nacional, la Marina, en fin, todos los entes y la sociedad civil, los empresarios han apoyado mucho también. Por ejemplo, la carretera Churín-Ollón. Todo eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Exacto. Pero lo que queremos es, con la experiencia que tiene haber sido gobernador varias veces, hacia qué estamos yendo, si estamos tomando el buen camino. Yo creo que sí, con esta ley que yo felicito, porque si bien es cierto que la ley ha sido perfeccionada, ha sido mejorada, yo creo que es una forma de decir que seguimos trabajando integrados. El país necesitaba este tipo de unión, que el Congreso y el Gobierno y el Ejecutivo trabajen de la mano para que de esta manera nosotros también podamos avanzar más rápido. Los pueblos ya no pueden esperar más. Hay algunos que están sin puentes todavía. Hay otros que tienen los canales. ¿Cómo evitamos que un presidente regional sea obstruccionista, como pasó en el caso de Ica con Forsur, o que un presidente regional empiece a pedir haga pedidos políticos, entre comillas? Bueno, diga el puente para aquí, yo tuve, para aquí. no sé si ¿Cómo hacemos para que no genere? Yo tuve la suerte o la mala suerte de estar en Forsur también. Entonces puedo decir de los 2 casos. En el caso de Forsur hubo un problema, no hubo recursos y no nos transfirieron recursos durante muchos meses. O sea, hubo una obstrucción también, no sabemos de quién. Pero también el genio del gobernador era complicado, ¿se acuerdan? Claro, posiblemente. Nosotros hicimos una labor importante y solucionamos todos los problemas en el caso de Cañete y Yauyos. Hicimos bastantes obras, pero digamos, no hubo los recursos necesarios. Ahora es diferente. Ahora lo que se ha planteado y hemos conversado con el Premier y también con el Presidente de la República es que va a haber recursos primero. Segundo, que las obras se van a hacer en función a
documentos sustentatorios de las obras que se van a hacer. O sea, no se trata de decir yo quiero tal obra porque quiero. Esa obra tiene que ser, primero, tener un EDAN o tener un documento que demuestre que efectivamente esa zona ha sido dañada. Y el gobierno local, cuando lo presenta, el gobierno regional también lo recibe, lo analiza y lo envía al INDECI, quien a su vez también supervisa. O sea, hay una forma de control mucho mejor. Y esto yo creo va a posibilitar de que cuando hagamos el plan, que ya lo venimos haciendo y ahora vamos a tener que hacerlo coordinado con el Ejecutivo, va a posibilitar que ese plan sea realmente de las obras que han sido dañadas por la naturaleza. No podemos aprovechar para hacer obras que no están dentro de este programa, porque algunos podrían decir, bueno, quiero aprovechar para hacer mi carreterita que no estaba en el programa. No, tiene que demostrarse que esa carretera efectivamente ha sido dañada y ha sido dañada por la emergencia o por la desgracia que ha sucedido. Muchas gracias. Desde el sector privado, ¿cuál es la óptica? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que felicitar la acción, el dinamismo que ha mostrado el gabinete en general y el gobierno para enfrentar los desastres, ¿no? Esta ley, esta iniciativa también es un segundo paso importante para, digamos, enfrentar ahora el proceso de reconstrucción. Pero lo que ha generado esto es finalmente un dinamismo que hacía falta desde antes. Es decir, yo quisiera brevemente poner el asunto en perspectiva, ¿no? El modelo económico desde hace 10 años nos mostró estas falencias en términos del desarrollo de las infraestructuras, ¿no? Desde hace unos 10 años el IPE hizo un primer estudio de la brecha de infraestructura y nos dimos con que el Estado, a sus diferentes niveles de gobierno, y esto también influido por las consecuencias del proceso de descentralización, no estaba en capacidad de proveer las infraestructuras que necesita el país para desarrollarse, para pasar del crecimiento al desarrollo, ¿no? Y esto tenía, en primer lugar, una causa clave, que es la ausencia de capacidad de gestión en el gobierno nacional y también, sobre todo, en los gobiernos regionales y municipales. Después vienen recientemente los casos de corrupción que también son sobre el tema de la infraestructura y la mala asignación de recursos de los recursos existentes. Entonces, no tenemos un problema de recursos financieros, tenemos un problema de gestión. Y lo que ha hecho el gobierno con este primer paso para lidiar con este tipo de problemas es tratar de buscar un mecanismo para agilizar en esta situación de emergencia esta carencia que tiene el sistema, ¿no? Señor Daniel Córdoba, antes de ir a la pausa, el abogado Candela, que tiene algunas observaciones justamente sobre lo que dice el señor Córdoba, agilizar contrataciones en buena cuenta. ¿Cómo ve usted lo que permite ahora esta nueva ley? Sí, a ver, ante todo, buenos días a los... Buenos días a ustedes y gracias por la invitación. En principio, este proceso de simplificación administrativa, de adjudicación simplificativa que ha sido insertado por la ley, es un mecanismo que yo consideraría un símil del proceso de selección abreviado que se tuvo en algún momento para la ejecución de proyectos de alta gama, que se promovió a través de una ley que es la ley 28880. Este proceso lo que hace es recortar las etapas de la licitación, ¿no? Lo hace muy simple de alguna forma y en todo caso permite que en el lapso de 30 días hábiles se concluya el proceso para finalmente la adjudicación. Ahora, la ley finalmente recoge los puntos de vista de todas las bancadas y eso lo hemos visto a raíz del debate que se dio el día de ayer y sin duda tiene, como todo en la vida, es materia de mejoras. Lo importante va a ser la capacidad que va a tener la entidad y en todo caso el gobierno y la autoridad que se está creando y el director ejecutivo que la va a presidir para poder en marcha el famoso plan. El plan además establece, y eso atendiendo a la pregunta que hiciste, Aldo, es que el plan establece que se va a aprobar previa evaluación y coordinación con los gobiernos regionales y locales. Entonces, de esta manera yo creo que se está buscando evitar estos casos como el que mencionabas, que generar algún tipo de obra aprovechada por algún presidente de gobierno regional alcalde que no falta, que quiere sacar réditos políticos y que no piensa en el beneficio inmediato de la población, que es en este momento la construcción de vías, carreteras, centros de salud y colegios. En realidad, lo otro que tal vez faltó ahí es insertar algún tipo de mecanismo de garantía para que finalmente el postor o el proveedor finalmente
entregue algo a cuenta de que va a garantizar la entrega de un buen servicio o una buena obra, ¿no? Yo, por ejemplo, carta fianzas. Claro, ahora, por el tiempo tal vez tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos daremos la palabra al gobernador Nelson Chuy para que reaccione ante lo que dos especialistas han dicho. Pausa y regresamos. Son las 8:49, estamos conversando con dos especialistas y con el gobernador regional de las provincias de Lima, el ingeniero Nelson Chuy. Y yo quería preguntarle de la manera más simple posible, que explique a nuestros oyentes y televidentes, ¿qué puede hacer usted como gobernador regional ahora que no podía antes? ¿En qué se le simplifica su capacidad de actuar con eficacia? A ver, en primer lugar, yo creo que la norma es muy clara. Se va a simplificar los procesos. Por ejemplo, si antes un CIRA te demoraba, por decir meses, ahora te puede ser en pocos días. Si antes, la sigla, por favor, ¿puede el CIRA aclararla? es Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. Por ejemplo, si antes el ANA, para darte un permiso para hacer un pozo, La Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua. Si te demoraba, por decirte, un mes, mes y medio para darte un permiso, ahora te tienen en pocos días, en una semana, en fin. Y la Contraloría en 15 días se tiene que pronunciar. La Contraloría tiene que pronunciarse. Entonces yo creo que eso va a hacer que se agilicen todos los procesos, porque el año pasado tuvimos un problema, por ejemplo, que hicimos comprar maquinaria y la OCE se opuso, porque dijo, no, esto no es... Pero ya no estaba el señor. No estaba. No. Bueno, entonces lo que quiero decirle es que esto va a facilitar los procesos y va a posibilitar de que avancemos más rápido, pero también vamos a tener recursos. Nosotros queremos rehabilitar ahorita en este momento todas las carreteras, que son muchas, pero sin embargo no podemos hacerlo porque a pesar de que tenemos máquinas, porque nosotros fuimos el único gobierno regional que adquirió máquinas el año pasado, más o menos por 35 millones, fuimos el único gobierno regional, sin embargo, aún así es insuficiente para la cantidad del trabajo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que alquilar inclusive, pero necesitamos recursos. En cambio, yo creo que ahora hay la posibilidad, y nos han mencionado presentando un buen plan, que podemos acceder a esos recursos. De acuerdo, recursos naturalmente siempre es algo que uno agradece. Los dos congresistas que estuvieron acá dijeron que lo más importante de este proyecto de ley es definir los términos de acción de la Contraloría. Con la mayor sinceridad posible, señor Chuy, en su experiencia anterior, ¿la Contraloría ayuda, comprende o obstaculiza? A ver, nosotros, por ejemplo, en la Contraloría nos pedían el EDAN, que es un documento especial, que es un documento especial que se requiere para poder dar recursos. O sea, es un documento. ¿Qué es eso ¿no? ¿Qué es el EDAN? Es un documento que hace ¿Pero qué significa? ¿La sigla sabe? Exactamente, no tengo el nombre, pero es para los damnificados. O sea, tiene que ser un documento para los damnificados para que pueda el gobierno darte recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el gobierno te decía, no, tiene que tener esas fichas que llena el alcalde para que te puedan dar. Pero ¿qué pasaba? Pues que en la realidad a veces el alcalde no llenaba las fichas y la población perjudicada tenía que recibir el alimento. Entonces hablamos con la Contraloría, con la jefa, y nos dijo, sí, de todas maneras pueden dar sin EDAN, porque precisamente cuando el Contralor fue a Piura, tuvo el problema de la población que se fue encima del helicóptero y prácticamente aprendió en la... Entonces, pero hay algunos todavía técnicos de nivel medio que nos exigen que no demos ningún alimento si no tiene todita la documentación. Manual de evaluación de daños. Manual de evaluación de daños. De necesidades, pero ¿qué campesino te va a llenar esto? Exacto, no, los alcaldes tienen que llenar eso. Entonces el alcalde a veces no te ha llenado ese documento, entonces esa evaluación de daños realmente no se ejecutaba. Entonces realmente este es el gran problema que hemos tenido, pero ahora esperemos y confiamos porque la Contralora que fue nos dijo, no, ya no se requiere ese documento. De acuerdo, hemos escuchado el punto de vista del Estado, en este caso el gobierno regional, ahora escuchamos el punto de vista del sector privado. Usted preside invertir y comprendemos claramente entonces cuál es su énfasis. ¿Hay más facilidades para que los privados
participen en esta obra de reconstrucción? Sí, bueno, si se está dándole potestades a la autoridad para, por ejemplo, emitir los certificados para las obras por impuestos. Las obras por impuestos pueden ser o van a ser, yo estoy seguro, un mecanismo importante para que el sector privado participe de este proceso de reconstrucción. Pero quiero enfatizar dos ideas rápidamente. La primera es que esto tiene que ser el embrión para que el Estado cambie de manera estructural en su proceso de agilización de la inversión pública desde el momento de la planificación urbana, ordenamiento territorial, que esté articulado efectivamente a los proyectos de inversión. Es decir, se necesita, yo siempre he dicho que se necesita un Ministerio de Economía, un Ministerio de Desarrollo, paralelo al actual Ministerio de Economía y Finanzas, que es un Ministerio de Hacienda en realidad. Ese es el primer tema. Puede ser el embrión de una... hace muchos años, ¿no? Sí, pues, o sea, tiene que haber en muchos países lo hay, en la mayoría de países desarrollados lo hay. Entonces, eso es necesario. Esto puede ser el embrión de un nuevo organismo, y no se trata de crear más burocracia por crear más burocracia, que se preocupe del desarrollo de largo plazo, ¿no? Con un énfasis digamos, en articular planes con proyectos. Y en segundo lugar, rápidamente, Contraloría, ¿no? Contraloría tiene que hacer su reforma también. Es decir, se ha eliminado esta idea que había de terciarizar con firmas especializadas el control de estos procesos. Desde mi punto de vista, Contraloría... No se ha eliminado, se ha vuelto facultativo. Se ha vuelto facultativo, sí, de acuerdo, no. Disculpe, sí. Entonces, el tema clave, y con esto termino, es que Contraloría tiene que hacer su reforma, ¿no? Que puede incluir justamente que Contraloría subcontrate especialistas para que no esté opinando negativamente o parando proyectos sin tener el conocimiento técnico. Señor Candela, nos quedan 30 segundos. 30 segundos. El gobierno tiene una gran oportunidad. La segunda gran oportunidad, la primera fue el paquete normativo por la reactivación económica, y esa es la segunda oportunidad que le da, que es encaminar la reconstrucción que todo el país está esperando. Ahora, es importante tener en cuenta el valor que le va a dar el directorio, que va a conformar y va a supervisar el plan, que es obviamente encabezado por el presidente del Consejo de Ministros y los ministros, y como ya lo digo, esperemos pues que esta ley lo que logre es justamente aterrizar cuanto antes la concreción de obras y todas aquellas necesidades que necesita la población, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor César Candela. También señor Córdoba, señor Chuy. Esperamos entonces que todo el mundo sepa ubicarse bien en el contexto de esta nueva ley y sacar adelante a nuestros compatriotas que lo necesitan más. Son las 8:55, hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.